Bueno, queridos hermanos, gracias por seguir el curso del estudio del Evangelio de Juan. En esta oportunidad me toca tratar de continuar con la reflexión sobre los asuntos introductorios al libro de Juan. Bueno, he visto que hubo algunas dificultades en cuanto a la producción de las tareas. No quiero que ustedes sientan que es un problema, digamos, la presentación de la tarea. Sé que adaptarse a la plataforma en la cual hay que volcar lo que ustedes hayan producido puede tener cierto grado de dificultad, y no duden en consultar, digamos, cómo hacerlo. Lo cierto es que para que no se pierda la tarea, porque me da la impresión de que muchos han trabajado y no han podido guardar la tarea. Me parece que lo mejor es que ustedes guarden su tarea en un archivo de Word o que la hagan a mano, no importa. Ya va a haber, si prefieren hacerlo a mano, ya va a haber oportunidad de que la presenten, y si lo hacen en un archivo de Word, bueno, si pueden subirlo a la plataforma o no, no se pierde lo que ustedes han escrito. Así no se, bueno, uno se desanima cuando ha escrito mucho y de pronto se pierde y no tiene ganas de volver a hacerlo. Así que los animo, no es una cosa grave, para que, bueno, todos podamos seguir participando. Bueno, había dos preguntas, y voy a tratar de fortalecer, digamos, Bueno, una básicamente era sencilla, sobre qué era, por qué Juan se lo consideraba el discípulo que Jesús amaba, y la otra hacía referencia a qué relación tiene el lenguaje en el que el libro ha sido escrito, que pareciera que lo ha escrito una persona que era un sacerdote, con lo que sabemos nosotros del apóstol Juan en cuanto a que él, cuando Jesús lo llama, él se encontraba pescando en una barca. Pero bueno, hay todos los comentarios que se han pasado para que ustedes tengan como argumento. A eso hay que sumar lo más nuevo, digamos, en cuanto a investigación, y que no es más que eso, es investigación. No es la realidad, como Sergio siempre dice, son grados de certeza que se tienen sobre las cosas, pero bueno, ilumina un poco más algunos hechos que uno los ve en forma aislada y que de pronto pueden llegar a tener relación. Bueno, en cuanto hay un teólogo, Bultmann, que es protestante. Él ha confirmado definitivamente y ha profundizado que el cuarto evangelio se basa en un conocimiento extraordinariamente preciso de lugares y tiempos que solamente pueden proceder de alguien perfectamente familiarizado con la Palestina del tiempo de Jesús. O sea que este autor dice que el que ha escrito el libro está muy familiarizado con lo contemporáneo de la vida de la época donde vivió el Señor Jesús. Además, se ha visto con claridad que el Evangelio piensa y argumenta totalmente a partir del Antiguo Testamento, desde la Torá, y que toda su forma de argumentar está profundamente enraizada en el judaísmo de la época de Jesús. O sea que eso es un argumento a que el autor era un contemporáneo de Jesús. A continuación, la investigación nos lleva a esto, que la obra está escrita en un griego koiné, no literario, sencillo, impregnado del lenguaje de la piedad judía, tal como era hablado en Jerusalén, también por las clases medias y altas, pero donde al mismo tiempo también se discutía, se rezaba y se leía la escritura en la lengua sagrada. O sea, el Evangelio ha sido escrito en este lenguaje que era sencillo, pero que también estaba impregnado de la piedad judía de la época, pero de clases medias y altas.
Ahí también hay un detalle. Otro investigador, Hengel, que era luterano, hace notar que también en la época de Herodes se había formado en Jerusalén una clase alta judía, o menos helenizada, con una cultura particular, y por lo tanto vislumbraba el origen del Evangelio en la aristocracia sacerdotal de Jerusalén. Entonces, este otro investigador dice que había en esa época del reinado de Herodes un grupo de judíos bastante helenizados, digamos que estaban impregnados de la cultura también griega, y que eso posicionaba a ese grupo que tenía esa cultura particular en la aristocracia sacerdotal de Jerusalén. Otro dato para tener en cuenta. Y después sigue la investigación y dice: esto puede verse confirmado con la concisa información que encontramos en Juan 18:15, en que en ella se narra cómo Jesús, después de que lo prendieran, fue llevado ante los sumos sacerdotes para ser interrogado, y cómo, entre tanto que Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, para enterarse de lo que iba a ocurrir, sobre el otro discípulo se dice que este discípulo era conocido del sumo sacerdote y que entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Sus contactos en la casa del sumo sacerdote eran tales que permiten que facilite el ingreso a Pedro, dando lugar a la situación que acabó con la negación de conocer a Jesús entre oportunidades de Pedro. En consecuencia, el círculo de los discípulos se extendía de hecho hasta la aristocracia sacerdotal, cuyo lenguaje resulta ser en buenas partes también el de este evangelio. Entonces, había alguna conexión que tenía este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, siendo que los sumos sacerdotes lo odiaban al Señor Jesús y a los discípulos, que permite que él entre fácilmente cuando Jesús es llevado, y que también permite el acceso de Pedro. Entonces, ¿quién es Juan? El que lo vio da testimonio, dice Juan 19, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. El Evangelio afirma que se remonta a un testigo ocular, el que vio. Y está claro que este testigo ocular es precisamente aquel discípulo que antes se cuenta que estaba junto a la cruz, el discípulo al que Jesús tanto quería. Y se menciona nuevamente a este discípulo como autor del Evangelio, y su figura aparece en un montón de capítulos de Juan, Juan 13, 23, 13, 23, 20, del 2 al 10, bueno, y varios versículos más. Pero entonces, este discípulo que no se identifica en el Evangelio, todas estas conclusiones nos hacen pensar que puede ser el apóstol Juan. Ya desde Ireneo de León, yo ya lo dije en el video pasado, la tradición de la iglesia reconoce unánimemente que Juan el Zebedeo es el autor del Evangelio. Esto se ajusta a todos los indicios de identificación que hay sobre el autor, ya que este era un discípulo que había estado, que acompaña a Jesús desde que Jesús es bautizado, que también en cuanto, o sea, fue un compañero de todo el camino del Señor Jesús desde su bautismo en el Jordán hasta la última cena, la cruz y la resurrección. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es que Juan era un pescador. Entonces, ¿cómo se relaciona este pescador que Jesús encuentra en la barca cuando lo llama con ese personaje conocido del sumo sacerdote y que logra escribir este evangelio en un lenguaje impregnado de
connotaciones y de escritura y de detalles que son propios de un sacerdote. Bueno, eso también se investiga. ¿Pudo el Galileo, pescador, haber estado tan vinculado con la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, a su lenguaje, a su pensamiento, como de hecho lo está el evangelista? ¿Pudo haber estado emparentado con la familia del sumo sacerdote, tal como parece surgir el texto? Bueno, hay estudios que tratan de asociar esto. Lo cierto es que hay algunas investigaciones que dicen que, los sacerdotes, ¿sí? Hay algunos autores que han hecho un estudio sobre estudio sociológico de la época y dicen que el sacerdocio del templo antes de la destrucción del templo los sacerdotes ejercían un servicio por turnos semanales 2 veces al año. ¿Bien? O sea que los sacerdotes, todo esto no es que sea cierto, son solo investigaciones, lo vuelvo a recalcar, pero si pensásemos nosotros que había alguna relación, los sacerdotes ejercían turnos en el templo 2 veces al año y eran por turno. Entonces, al finalizar ese servicio, los sacerdotes regresaban a la tierra de donde eran ellos, donde vivían. Por ello no era inusual que ejercieran otra profesión para ganarse la vida. Además, el Evangelio se desprende que Zebedeo no era un simple pescador, sino que daba trabajo a diversos jornaleros, lo que hacía posible que sus hijos pudieran dejarlo. Entonces, Zebedeo, pues, puede muy bien ser un sacerdote, pero al mismo tiempo tener también una propiedad en Galilea mientras la pesca en el lago le ayuda a ganarse la vida. Tal vez tenía solo una casa de paso en el barrio de Jerusalén habitado por los esenios en su cercanía, dice esta investigación. Entonces, precisamente esa cena durante la cual el discípulo se apoya en el pecho de Jesús tuvo lugar con toda probabilidad en un sector de la ciudad habitado por los esenios, en la casa de paso tal vez del sacerdote Zebedeo, que cedió el cuarto superior a Jesús y a los 12. En ese contexto resulta interesante otro dato, que según la costumbre judía, el dueño de la casa o en su ausencia, como en este caso, que era el padre de Juan, el hijo primogénito se sentaba a la derecha del invitado, apoyando la cabeza en el pecho. Bueno, son perlitas simplemente de la investigación. ¿Cómo habrá sido? Creo que aquel día, cuando le veamos todas nuestras preguntas, van a ser respondidas, dice la palabra de Dios. Entonces, todo esto son investigaciones y datos que nos pueden ayudar a nosotros a entender que tal vez, las cosas podrían haber sido de esta manera. Pero ahora vamos a comenzar con la segunda parte. A eso iban las preguntas, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver vamos a tratar de responder algunas otras preguntas que hacen a los asuntos introductorios de este libro, como por ejemplo, ¿qué se sabe en cuanto a la fecha del libro? ¿Qué se sabe en cuanto a los propósitos por los cuales fueron escritos? ¿Qué es la concordancia divina y humana? El significado especial de la palabra señales y las cláusulas importantes en cuanto a creer y a tener vida. Entonces, fecha he dicho, número 2, el propósito, número 3, en cuanto al contenido, que básicamente hay 7 yo soy y 7 señales que se describen, y en cuanto al bosquejo que tiene el libro. Inicialmente hemos dicho que la fecha, en cuanto a la fecha, durante años se ha discutido, pero la evidencia, digamos, de todo
lo que se ha encontrado arqueológicamente va derribando los muros y va derribando las preguntas y la evidencia actual afirma que este evangelio ya estaba circulando en Egipto en la primera parte del siglo segundo, o sea, del año 100, entre el año 100 y el año 200, dice que en la primera parte de ese siglo ya circulaba en Egipto una copia del Evangelio de Juan. Así que el Evangelio tiene que haber sido compuesto antes de esa fecha. Este hallazgo arqueológico, ¿sí?, que es un fragmento del Evangelio, a principios del siglo segundo, ha sido como un tiro de gracia, digamos, dicen los comentaristas, a todas las fechas que eran radicalmente tardías que se le había asignado a la composición del libro. Entonces, no puede haber sido posterior al siglo I de nuestra era. Esto, por tanto, dicen los comentaristas, significa que el punto de vista tradicional sobre la fecha de composición del cuarto evangelio ha quedado plenamente confirmada, con irrefutable evidencia. Significa también que todos aquellos críticos negativos que durante tanto tiempo han sostenido que la posición conservadora era errónea, han sufrido una derrota. Hoy más que nunca podemos sumarnos a la exclamación de Boltmann, que es muy cierto que ya todo ha terminado para la tesis crítica sobre la composición del cuarto evangelio a mediados del siglo segundo. Entonces, repetimos, cuando fue escrito el evangelio, es evidente que por hallazgos de manuscritos que se han encontrado en Egipto en la primera mitad del siglo segundo, es evidente que la composición del libro es previa, o sea, durante el siglo I. En cuanto... Bueno, entonces, Juan había vivido en Éfeso durante muchos años, ¿ok? Pero en algún momento del reinado de Domiciano, que este rey reinó entre el 81 y el año 96, Juan es desterrado a la isla de Patmos, bien, entre el 81 y el 96. Cuando asciende Nerva, otro gobernante, se le permite a Juan regresar a Éfeso, donde muere a principio del reinado de Trajano alrededor del año 98. ¿De acuerdo? Entonces, la tradición es casi unánime en mantener que el apóstol había escrito su evangelio en Éfeso, mientras él vivía en Éfeso. O sea que tiene que haber sido antes del año 81. Muchos piensan que entre el año 69 y el 81. ¿Ok? Eso es en cuanto a la fecha del libro. Bueno, en cuanto al propósito, ¿sí? En cuanto al propósito, bueno, hay varias cosas que se pueden decir en cuanto al propósito. Pero pienso que en resumen el propósito es evangelístico, ¿sí? Juan hace una declaración propia, personal, de cuál era el propósito del libro. Esto está escrito en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que continuéis creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo continuéis teniendo vida en su nombre. Eso es lo que traduce el original. Nosotros habíamos leído que para que creáis y para que creyendo, pero el original dice para que continúes creyendo y para que continúes teniendo vida en su nombre. Se debe tener en cuenta que los mejores manuscritos dicen para que continuéis,
creyendo. Entonces, bueno, había un peligro en la época contemporánea del apóstol y eran las predicaciones que hacía un hombre que se llamaba Cerinto. Este enseñaba que Jesús no era Dios y que Cristo no había venido en carne, no había adoptado la naturaleza humana y estaba minando la fe de los creyentes. Y el apóstol, viendo ese peligro y dirigido por el Espíritu Santo, escribe su evangelio para que la iglesia permanezca en la fe con respecto a Cristo. Hay que observar también que todo el material que solo se encuentra en el cuarto evangelio tiene su centro en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y tiene por propósito que la iglesia continúe creyendo en Él para vida eterna. Selecciona precisamente material adicional, es decir, material que no se encuentra en los otros evangelios, y que era el más apropiado. ¿Para qué? Para sacar a luz todo lo que era el día de la gloria del Señor, o sea, su oficio mesiánico, todo lo que Él hizo para salvarnos y su divinidad en el sentido más exaltado de la palabra. Esto, si bien parece un juego de palabras complejas, no es otra cosa que ese sentido evangelístico y que ayuda a los hermanos a mantener la confianza que nos salva en el Señor Jesús. Y había dos cláusulas importantes. Una era creer, y el otro era que ese creer conduce a la vida. El verbo clave en el pasaje citado arriba era creer, que es encontrado 3 veces más en el contexto pero que en el Evangelio creer figura 98 veces, en contraste con solamente 34 veces en total en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, 98 veces creer contra 34 veces en los evangelios sinópticos. Y la otra palabra es que ese creer en Cristo conduce a la vida. A la vida eterna. Otro énfasis prominente en Juan, que lo menciona la palabra vida 36 veces contra 16 veces solo en los sinópticos. Entonces, claramente el propósito del Evangelio es evangelístico, llevando todo hacia una relación personal con Cristo que resulta en la paz con Dios. Hay un autor, Hull, observa que el énfasis en el título Cristo, interpretado para significar el Mesías o el ungido, es un término no familiar a los griegos e indica que el autor tenía en mente la evangelización principalmente de los judíos, pero ya vamos a ver otra concepción respecto a quién era el público al cual se apuntaba el evangelio. Por eso es lindo leer de varios autores, porque algunos piensan que el énfasis al usar la palabra Cristo le implica un énfasis hacia la evangelización de los judíos, y hay otros autores que ven otra connotación. Lo bueno es que ya sea para el lado de los judíos o para el lado de los griegos, creo que el evangelio nos llega hasta nosotros el día de hoy, o sea que Dios tenía propósito y sabiduría infinita en cuanto a la producción de este evangelio al guiarlo a Juan a través del Espíritu Santo para que lo escribiera. En cuanto al significado de la palabra señales, acá nosotros vemos que Juan no utiliza la palabra milagros, no usa esa palabra, como en los otros 3 evangelios. El Espíritu Santo lo dirige a usar una palabra que hacía hincapié en el propósito del milagro, ¿sí? O sea, Juan no utiliza la palabra milagro tratando de hacer énfasis en lo extraordinario, digamos, del milagro, sino que utiliza la palabra señales más bien haciendo referencia a que había un propósito, un significado más allá de lo que los ojos físicos contemplaban.
Y esto tal vez esté relacionado con que Juan escribe, digamos, el Evangelio con un entendimiento posterior a haber vivido todas estas cosas. Por eso dice que había muchas cosas que en esos 70 años el Espíritu de verdad le había revelado, y Juan nos las deja cuando ya la gloria eterna le estaba amaneciendo. O sea, cuando leemos este Evangelio, recordemos que estamos leyendo el que es más la obra del Espíritu Santo, y que nos declara lo que Jesús había querido decir, como que es una cosa ya con un grado de interpretación. Por eso nos dice, no hace hincapié en el milagro, sino hace hincapié en la señal, en el significado del milagro respecto al propósito que Dios tenía en Cristo al realizar ese milagro para beneficio de nosotros. En cuanto al contenido del libro, bueno, hay algunos escritores que dicen, Juan Calvino escribe, tengo el hábito de declarar que este evangelio constituye la llave que abre la entrada a la comprensión de los otros tres. Lutero dice que nunca en su vida ha leído un libro con palabras más simples y sin embargo las palabras son inenarrables. La verdad, me pongo a buscar en el diccionario qué quiere decir inenarrable y el significado es un adjetivo que significa que es tan grande, intenso o extraordinario que no puede ser expresado o descrito. Entonces, simpleza y profundidad. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado inicialmente? Bueno, el autor escoge 7 señales para producir fe en Cristo. Las voy a dejar para que ustedes puedan leerlas en casa. No es el propósito del video, digamos, que nos detengamos en esto. Pero la transformación del agua en vino en Caná, la curación del hijo del oficial en Capernaum, la curación del inválido en Betesda, la multiplicación de los panes en el monte, el andar sobre las aguas de Galilea, en Galilea, la curación del ciego en Jerusalén, la resurrección de Lázaro en Betania. Desde luego, el milagro más estupendo es la propia resurrección de Jesús de los muertos, al tercer día. Los 4 evangelios dan amplia evidencia de este milagro, de la resurrección, y que esa es la base de nuestra fe y esperanza en cuanto a nuestra salvación y a nuestra propia resurrección. Y Juan, a continuación, convence al lector no solo por medio de hechos, sino también de la enseñanza del Señor. Y nos hace referencia a que el Señor habla de 7 yo soy. Los 7 yo soy que se describen son que Jesús asevera que Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. En cuanto, bueno, vamos finalizando y hay una reflexión. Yo les decía que el uso de la palabra Cristo hace pensar de que el Evangelio había sido, digamos, apuntado hacia los judíos. Pero hay otro pensamiento que también vale la pena destacar, que dice que el cuarto Evangelio se escribe en Éfeso hacia el año 100, eso ya lo hemos visto. Para entonces habían surgido 2 características especiales en la situación de la iglesia de esa época. Perdón, es que estoy encerrado para que no haya ruido. Para entonces habían surgido 2 características especiales en la situación de la iglesia cristiana. La primera, que el cristianismo se había ido desplazando hacia el mundo gentil. La iglesia cristiana ya no era predominantemente judía. Y todo lo contrario, era gentil en su inmensa mayoría hacia los fines del primer siglo. En tales circunstancias había que plantear un cristianismo nuevo. Y el griego que quisiera hacerse cristiano estaba obligado a reorganizar todas las categorías de su pensamiento para que se ajustara a los pensamientos de los judíos.
tendría que aprenderse un montón de historia de los judíos y de su literatura apocalíptica que hablaba de la venida del Mesías antes de poder ser cristiano. ¿Qué pasaba con esta gente? Hay un autor, Guspit, dice, no había manera de que se le pudiera introducir directamente a las realidades cristianas de la fe sin tener que pasar, diríamos, que ser reciclado al judaísmo. Los griegos eran los mejores pensadores del mundo. Era un grupo muy difícil. Tenían que abandonar la totalidad de los pensamientos y de su herencia intelectual y empezar a pensar en los términos de los judíos ellos para poder hacerse cristianos. De allí que tenemos que saber un poquito más de cómo pensaban los griegos y me voy a demorar un poquito en esto porque es importante. Los griegos tenían dos concepciones. La concepción del logos, ¿sí? Que el logo quiere decir dos cosas, palabra y razón. Los judíos estaban familiarizados con la idea de la palabra todopoderosa de Dios. O sea, Dios dijo que haya la luz y hubo luz en Génesis 1:3. Y los griegos estaban familiarizados con la idea de la razón. Cuando observaban el universo, ellos veían un orden magnífico e inefable. ¿Qué producía ese orden? Los griegos contestaban sin duda que el logos, la mente de Dios, es responsable del orden majestático del universo. Y la pregunta sobre qué es lo que le da al hombre la capacidad de pensar, de razonar, de saber, contestaban igualmente, sin duda, sin la menor duda, que el logos, la mente de Dios que mora en el interior del hombre, le hace ser un ser pensante, racional. Y Juan se aferra a esta idea. Así era como pensaba en Jesús. Les decía a los griegos, toda la vida habéis estado fascinados por esa gran directriz y controladora mente de Dios. Pues bien, la mente de Dios ha venido al mundo en el hombre de Jesús. Miradle y veréis cómo son la mente y el pensamiento de Dios. Juan había descubierto una nueva categoría en la que los griegos podían pensar en Jesús, una categoría en la que se presentaba a Jesús como nada menos que Dios actuando en forma humana, ¿sí? Entonces esa era una característica del pensamiento de los griegos. Ellos decían, el orden del universo está dado por la mente de Dios, por el logos. Le dice que miren a Jesús, que Jesús es el logo, Jesús es la mente de Dios hecha hombre. Y pasa por alto todas las genealogías y todas las introducciones que tratan de hacer, que tratan de inducirlo a la persona que lee o que escucha, que tiene que saber quién era Abraham, Isaac y toda la genealogía, hijo de David, etc. No, Juan no lo menciona. Juan empieza directamente el libro diciendo, la mente esa maestra que mantiene el orden del universo, esa es la mente que ha venido al mundo, es Dios que ha venido al mundo en la persona de Cristo, directamente. También algo lindo para pensar es que los griegos tenían la concepción de dos mundos. Los griegos siempre pensaban en dos mundos. Uno de ellos es el mundo en el que nosotros vivimos. Un mundo que es maravilloso a su modo, pero que es un mundo de sombras y de copias y de irrealidades. El otro era el mundo real, en el que las grandes realidades de las que nuestras cosas terrenales son solo copias, pobres y pálidas, permanecen para siempre. Es un mundo de la realidad y un mundo de las copias. Para los griegos el mundo invisible era el mundo real. El mundo visible era solo una sombría irrealidad. Y la gran realidad, la idea suprema, el modelo de todos los modelos y la forma de todas las formas era Dios. O sea, la realidad, el otro mundo era Dios. El gran problema era cómo salir de este mundo de sombra y entrar en el mundo de la realidad. Juan declara que eso es precisamente
lo que Jesús nos capacita para hacer. Él es la realidad que ha venido a la tierra. Y hay algo que se deriva de esto. Todas las acciones que Jesús llevó a cabo son, por lo tanto, no solo hechos que ocurrieron en el tiempo, sino ventanas por las que se nos permite contemplar esa realidad. Eso es lo que Juan quiere decir cuando habla de los milagros de Jesús como señales. Las obras maravillosas de Jesús no eran simplemente hechos admirables, eran ventanas que se abrían a la realidad de Dios. Así pues, lo primero de todo, Juan presenta a Jesús como la mente de Dios que había venido a la tierra en una persona humana, una persona que posee la realidad en vez de las sombras y que puede conducir a los hombres de las sombras al mundo real que Platón y los otros griegos habían intuido. El Evangelio, que había estado revestido con ropaje de categorías judías, asume por fin la grandeza del pensamiento de los griegos. Y qué lindo pensar en esto, porque nos hace pensar de que Dios tiene todo en mente, tanto al judío como al griego, y aún a nosotros, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, finalmente, hermanos, ya voy a pensar a ver cuáles son las mejores preguntas para que ustedes puedan reflexionar. No lo he decidido todavía, pero sí me quedo con esta reflexión. Hay una persona que, digamos, hay gente que escribió comentarios contemporáneos de Juan, que escribieron algunos comentarios de él, personales. Y había un hombre que se llamaba Casiano. Y él nos cuenta una historia famosa de Juan que se comentaba en la época, que dice que cierto día estaba jugando con una perdiz amaestrada, ¿sí? Juan estaba jugando con una perdiz amaestrada y un hermano más rígido y estrecho le reprendió por perder el tiempo. Y Juan le responde algo que me ha parecido maravilloso. Juan le responde: el arco que siempre está tenso, pronto deja de tirar derecho. Y qué bueno esto, porque la verdad que toda esta situación que nosotros estamos viviendo produce una tensión visible o invisible en nosotros. No es el espíritu de la escuela bíblica agregar tensión al arco, ¿sí? Creo que nosotros tenemos que ver esta clase como lo que nos da descanso, lo que nos da reposo y lo que nos ayuda a estar quietos y a tener un enfoque en lo que la palabra de Dios quiere decirnos, en lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos y en tratar de crecer y de profundizar nuestra relación con el Señor y de entender cuáles son los propósitos originales por los cuales estos libros han sido escritos y tal vez reconducir nuestro pensamiento y nuestra vida, nuestras prioridades, nuestros recursos a los propósitos originales, que son que el mundo conozca que Jesús es el Señor y que creyendo en Él tengan vida. Que Dios los bendiga.